sustituyendo a los partidos políticos ofertan lo que consideren mejor para ganar los votos o para solucionar los problemas del país. Y en ese ámbito, en esa situación, las ofertas pueden ser de las más demagógicas hasta las ofertas más, digamos, livianas o simplemente que no tienen una base, pero son ofertadas. ¿Quién va a determinar si la oferta es válida o no? El mismo ciudadano, cuando vaya y vote. Porque al votar está escogiendo una oferta y la está llegando a apoyar. O sea, la está comprando desde el punto de vista del mercado político, la está comprando. Y él con su voto lo está pagando. Se han visto en las democracias las ofertas de las más variadas, de las más sui generis. Hay anécdotas históricas. Quiero contarles una anécdota que ustedes seguramente han podido leer alguna oportunidad o escucharla, de nuestro vecino país del Perú. Allá en los años 90 del siglo pasado, había elecciones en el Perú. Y el candidato preferido a menos de 6 o 8 meses de las elecciones, el candidato preferido era Mario Vargas Llosa, un gran escritor, literato a nivel mundial, premio Nobel de literatura. En esa época todavía no era premio Nobel. Era candidato a la presidencia. Y tenía todas las de ganar, no habían opositores a la vista. Pero, desde la Universidad de Cusco, el rector renuncia y comienza a hacer su campaña. Se sube en un tractor amarillo, se hace famoso por eso, y comienza a recorrer los pueblos y las ciudades en un tractor amarillo. ¿No? Fujimori comienza a subir en las encuestas porque hace una oferta totalmente contraria a la oferta política que hacía Mario Vargas Llosa, que tomaba como ejemplo lo que había hecho Víctor Paz de hacer un shock en la economía para parar la inflación y para reactivar la economía. Si bien el Perú no tiene una hiperinflación, estaba en una recesión y había una inflación también. Y plantea la propuesta neoliberal, la oferta neoliberal. Fujimori llega a oponerse y dice que no está de acuerdo con el shock, porque el shock hace daño a la población. Se opone al shock, pero que él va a solucionar el problema de la inflación y la reactivación. No shock, porque no habla bien español, medio japonés. No shock. Yo recuerdo los spots que salía. Vargas Llosa quiere shock. Fujimori no shock. Eso decía. Fujimori no shock. Comienza a subir en las encuestas y digan ustedes que Fujimori le gana a Mario Vargas Llosa en la elección. Pero la oferta de no shock se da de que gana la elección y oposesionan y Fujimori aplica una economía de shock. Todo lo que decía Vargas Llosa lo aplica en sus primeros días de presidente. ¿Y cómo es posible entonces si durante la campaña dijo que no era shock y cuando está de presidente aplica el shock?
¿Cómo cambió? ¿Por qué cambió? Fujimori da una solución sencilla. Para ganar las elecciones había que plantear no shock. Para solucionar el problema de la economía hay que aplicar el shock. ¿Qué les parece? Así es el juego político. Esa es la democracia. La oferta es para ganar. Entonces, hay muchos economistas que se han dedicado a la cuestión del mercado político, hacen el marketing político, son asesores políticos. Hay una teoría interesante de eso del marketing político, pero desde todo enfoque, la oferta política no es una oferta de competencia perfecta porque no es transparente, es engañosa, muy engañosa. Esa es una falla. Por lo tanto, usted puede elegir por una razón, pero cuando está en el gobierno es otra la situación. Y eso se da en la democracia, muchas veces se ha dado en la democracia, en el cambio de la oferta política. Quizás ustedes han llevado ciencia política, quizás ahí rige el principio, pues, de científico de Nicolás Maquiavelo. No importa los medios, lo importante es llegar al fin. Pero para eso, queridos estudiantes, no solo hay que tener habilidad, sino que también hay que tener el arte de mentir, porque eso es mentira, es mentir, queridos estudiantes, es mentir, así de clarito. Bueno, eso es por dar un ejemplo de la oferta política. Muchos cumplen su oferta política. En la universidad, un poco para tratar de disminuir este problema de la demagogia en la oferta política, se ha inventado de que la oferta debe ser notariada en una notaría de fe pública y presentada a la Corte Electoral para que sea como base para rendición de cuentas de las autoridades. Veremos si eso va a servir, porque de una u otra manera está notariada, es un documento público y por lo tanto las autoridades debieran tomarla en cuenta. Los directores de carrera, los subdecanos, los decanos, vicerrector, rector, deberían tomarla en cuenta. Esa oferta electoral que hicieron y está notariada. Bueno, ahora analicemos el caso de la demanda política. En el mercado político, los demandantes de soluciones somos los ciudadanos, pero tenemos nosotros como demandantes el ingreso, la plata, que significa nuestro voto. Nuestro voto es lo que compra. Los partidos nos ofertan, nosotros tenemos que comprar con nuestros votos el día de la elección. Y nos tienen que convencer que nosotros compremos su oferta. Pero en la democracia, los demandantes, los ciudadanos, muchas veces se organizan y llegan a plantear a los partidos que recojan sus demandas y se convierta en una oferta por ellos, que lo incorporen en sus propuestas. Entonces se asocian los transportistas, se asocian los agropecuarios, los mineros, los banqueros, y buscan que los gobiernos, que los partidos políticos les escuchen y asuman sus propuestas. Y obviamente los dirigentes en algunos casos firman documentos de apoyo a un candidato a cambio de que sus demandas sean atendidas.
Pero muchas veces esas demandas son inalcanzables. No se pueden hacer realidad. ¿Y qué hacen los partidos políticos y los líderes? ¿Los rechazan? No, no las rechazan, queridos estudiantes. La aceptan. La dicen, sí, lo vamos a hacer. Voten por nosotros, voten por mí y voy a hacer. Ahí está la falla. ¿Cómo después reclamar? Bueno, públicamente se reclamará que esto se prometió, no está cumpliendo, se le declarará enemigo no grato, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nada más, la democracia es imperfecta. Entonces, el mercado político funciona, pero es imperfecto. Pero es la única manera en la que se llega, digamos, a desarrollar la constitución del gobierno. Y muchas veces elegimos de acuerdo a las ofertas y de acuerdo a lo que nos convencen, pero no es lo mejor. Muchas veces, yo creo que en el caso boliviano, en el mayor de los casos, no. Y eso pasa también en la universidad, queridos estudiantes. Porque para hacer conocer las ofertas políticas, hay que tener recursos. Para hacer campaña hay que tener plata. Entonces comienzan las prebendas, los candidatos alcaldes, los candidatos regalan todo, dan fiestas, churrasco. Pero el estudiante y el docente va, recibe la polera, todo está feliz. Total, le están regalando, le están entregando cosas. Pero esas cosas es de la plata del candidato o de sus acompañantes, de su equipo. No, queridos estudiantes. Ahí está la falla de la democracia, que la democracia permite que se filtre dinero corrupto en las elecciones, dinero del narcotráfico en las elecciones nacionales, en las elecciones de las alcaldías, de empresas, de corrupción, y lo mismo en las universidades. Pero por sobre todo eso, sigue siendo la mejor manera de constituir un gobierno en la sociedad. No es lo mejor, pero tampoco hay otra solución. Entonces, debemos tomar en cuenta esos aspectos. Hay estudios, si ustedes han debido seguramente leer, sobre el comportamiento electoral y la memoria de los ciudadanos. Dicen que unos ciudadanos tienen memoria corta, otros tienen memoria larga, una memoria mediana y otros una memoria, digamos, larga o que es altamente racional. Los de la memoria corta son más irracionales, son más emotivos, más se dejan convencer por la apariencia, por lo que están en el momento ofertando, no averiguan su vida del candidato, sus propuestas, su pasado, no profundizan nada. Votan por lo que le están ofertando. Y por lo que vienen con su regalo, les entrega y dicen, voto por él, me regaló una polera, me invitó a un churrasco, me invitó a beber y a comer, entonces voto por él porque nadie más me invitó nada, pues, ¿no? Si los otros ni los conozco, no me invitaron a nada, ¿por qué voy a votar? Pues voto por digamos, que me dio esto. Hay otros que votan pensando un poco, dicen, esta propuesta la voy a pensar. Averiguan la propuesta, si es viable, la analizan, ya tienen un poco más de racionalidad, podríamos decir. Pero olvidan estos candidatos, estos ciudadanos, que fue en el pasado el candidato. Quizás años atrás, unos 4 o 5 años atrás, hizo cosas realmente que no merecen la pena reelegirlo. Pero ya no lo toman en cuenta porque está muy lejos atrás. Eso fue del pasado.
Y hay otro tipo de votantes, los más racionales, que analizan la actual propuesta, su comportamiento, su pasado, y analizan racionalmente todo y dan un voto mucho más racional. Dicen generalmente que en las elecciones ganan los votos emotivos y por lo tanto la gente que llega al corazón de la gente gana. No a la razón, sino al corazón. Entonces, la verdad es que estos estudios que lo estoy comentando, que hay estudios de los mercados políticos, nos dan a entender de que hay fallas y que el comportamiento del electorado es distinto. Se lo segmenta para dar las ofertas. Hay toda una ciencia detrás del mercado político. Bueno, se le elige al ciudadano correspondiente con todas las deficiencias que hemos mostrado, pero en el ejercicio del gobierno hay conflictos de interés. La teoría de la elección pública muestra de que no hay conversiones de la noche a la mañana de las personas en su comportamiento y en sus intereses. Y por lo tanto lo que hay que hacer es una fiscalización y debe aprobarse normas legales que eviten que quien fue elegido se olvide de lo que ha propuesto, se olvide del pueblo y haga lo que él solamente considere sea correcto. Y muchas veces correcto para él solamente, o para su clase, o para su sector, para sus empresas, o para su sector obrero, o para su sector campesino. No hay conversión de que digan, yo voy a dejar de ser chapareño y solo voy a ver para todo el país. Nunca va a dejar de ser chapareño, pero puede que también vea todo el país. Nunca va a dejar de ser empresario, pero puede que vea los problemas nacionales. Entonces, ¿qué es lo que estamos explicando? De que siempre van a haber ciertos intereses que se contraponen al interés del bien común, al interés del bien común. Y como lo que nosotros queremos es que esté una persona que vea solo el bien común, no hay esa posibilidad de que solo vea el bien común. No hay. Van a ver solo lo que de sus votantes van a llegar en los departamentos que logró más votación, le va a dar más recursos, más inversión. En los departamentos que tiene poca votación los va a castigar. La democracia así es de los líderes. No tienen la concepción total de estadistas y del bien común. Y lo mismo ocurre en las alcaldías, lo mismo ocurre en las universidades. El interés de la institución, que es similar al bien común, se olvida. Ven su interés de mantenerse, de reelegirse y de reproducirse en el poder, que muchas veces van en contra del bien común, del interés común. Entonces siempre vamos a tener conflictos de intereses en el Estado. Y finalmente, el Estado no tiene pues la abundante cantidad de recursos para solucionar todos los problemas. Por lo tanto, tiene que hacer cierta discriminación en la atención de la demanda. Esa discriminación está más al calor del apoyo político que de la urgencia y la necesidad, muchas veces, lamentablemente. Entonces, el Estado no es perfecto, queridos estudiantes. A veces no elegimos a la autoridad correcta. A veces la autoridad cambia de comportamiento. A veces no existen los recursos necesarios para solucionar todas las demandas que tenemos. Hay limitaciones de parte del Estado.
son imperfecciones de lo que llamamos los derivadas del mercado político. Otra limitación. El Estado tiene que producir bienes y servicios públicos o encargar al sector privado para que los produzca y obligar que se pague al sector privado por esos bienes y servicios, como es el caso, por ejemplo, de la energía eléctrica, de la basura, etc. Le encarga al sector privado, pero nosotros somos obligados a pagar en las facturas de energía eléctrica. Pero para producir, cuando uno está en el sector privado, hace estudios de mercado. Ustedes han llevado proyectos, saben muy bien. Pero se hacen estudios de la demanda de una manera profunda y acercada a la realidad en el sector público, generalmente no. Porque hay muchas dificultades para hacer análisis de la demanda. Por eso es que muchas veces los proyectos del sector público o son demasiado grandes o son demasiado pequeños, porque se hizo mal el análisis de la cuantificación de la demanda, del bien o servicio que se quiere o que se llega a producir. Entonces, hay cosas tan sencillas en las que podemos poner este ejemplo. Bien, ¿cuántas plazuelas requiere Santa Cruz para construir plazuelas? ¿Cuántos bancos debieran tener las plazuelas? ¿Cuál va a ser el criterio? ¿La gente del barrio? ¿O es que tendrían que hacer una encuesta, ir casa por casa, decir usted va si hacemos una plazuela, usted va a ir a la plazuela, ¿en qué prefiere sentarse? ¿En un banco de madera, en un banco? O sea, tendrían que haber encuestas, tendría que levantarse información de mercado. No se hace eso, querido estudiante. Van a la plazuela del arquitecto y dice cada 5 metros pongan un banco y listo. ¿No? Entonces, no hay problemas en la identificación de la cuantificación de la demanda. Otro problema en la producción de bienes y servicios. No hacen estudios de costos en función de la eficiencia. No, hacen más bien estudios de costos en función del desarrollo y el devenir histórico. Nunca se puede reducir los presupuestos. Siempre hay que aumentar. Si se reducen, se arma la grande. Siempre crecen los presupuestos. Por lo tanto, la burocracia, la cantidad excesiva de personal, la compra de bienes innecesarios, muchas de esas cosas priman en el sector público, de manera que el sector público generalmente, pero no debiera ser así, no debiera ser así. Es posible hacer gestión pública con eficiencia, con criterios de eficiencia, de eficacia, de economicidad. Por eso lo establece la ley SAPCO. La ley SAPCO dice que hay 3 principios que todo funcionario público debe aplicar en su gestión: eficiencia, eficacia y economicidad, básicamente, además de transparencia y de respeto a las normas y a las leyes. En el sector público se da lo que nosotros en economía a veces vamos a ponerlo aquí con número 3, el problema de agencia. ¿Qué es el problema de agencia? Cuando se está en una empresa privada, en una, digamos, institución privada, el gerente propietario es el que lleva adelante el control de la empresa. O está como miembro del directorio, como presidente del directorio, pero está compenetrado en eso.
El dueño está inmerso en eso. En el caso del sector público, los dueños somos los ciudadanos y delegamos a una persona para que por nosotros dirija el gobierno municipal, la institución, el gobierno departamental o el gobierno nacional. Delegamos. En la teoría de la agencia se utiliza dos conceptos. El principal es, digamos, lo que estamos llamando nosotros el dueño en el sector principal. En el sector privado, el dueño, el gerente, el propietario, el accionista. Y el agente es el gerente contratado, el subgerente contratado, los empleados son los agentes. En el caso del Estado, el principal es el pueblo. Los agentes son los que elegimos mediante la democracia, los elegimos, los seleccionamos. Esos son los agentes. Pero los agentes se alejan del principal, se alejan del pueblo. No responden al pueblo. Porque hay asimetrías de control y hay desincentivos de control por parte del principal. El principal no tiene el tiempo para estar controlando qué hace el alcalde, qué hace el gobernador, qué hace el presidente. Lo controla solamente ya cuando va a llegar a votar porque siente los efectos positivos o negativos de su gestión. Entonces hay un divorcio en la gestión entre el principal y el agente. Porque si no hubiera ese alejamiento, las cosas serían mejor. El agente estaría haciendo las cosas en sintonía del principal. Pero no lo hace generalmente, querido estudiante. No lo hace. En la política microeconómica hay que regular los monopolios naturales. Esa es la propuesta de parte de la política económica. Hay que evitar que los monopolios abusen del mercado, cobren precios monopólicos, produzcan poco, a precios altos y la calidad sea mala. Y entonces surge como digamos, solución la regulación. Pero la regulación, esto lo vamos a borrar mejor, tiene problemas. La regulación también puede ser difícil de ejecutarla porque se pueden dar problemas de lo que se llama la captura del regulado o la captura del regulador o del agente. Pueden, aquí le llaman captura monopólica o industrial. Vamos a ampliar. El monopolio que tiene un poder económico muy grande o un oligopolio de una industria que tiene un poder económico muy grande puede influir determinantemente en los que están aplicando la política económica, sobornarlo y pueden llegar a comprarlo. Lo capturan y ya no van a ser en función del interés común del bien público, sino más bien el interés del monopolio y de la industria. Se han dado muchos casos, ejemplos de captura monopólica e industrial. El sector privado termina capturando al sector público. Se da otra posibilidad, la captura técnica. Los técnicos que han sido seleccionados muy bien, son técnicos, son capos, están en una institución, están por ejemplo en la ASFI por decir, pero ellos se convierten en un abuso de autoridad porque comienzan a multar por todo, son ultra estrictos por encima de la ley, abusan el uso de la autoridad y puede convertirse en lo que se llama una captura técnica. Se puede dar, se han dado muchos casos, queridos estudiantes. Así es, se da esas cosas. Y finalmente, puede darse que haya captura política. Se dice que las entidades deben ser autónomas.
Pero como un partido político le tiene capturado al que está dirigiendo la entidad autónoma, ese personaje capturado políticamente por el partido político, por el grupo de poder, termina olvidándose del bien común del interés público y solo hace cosas que van a favorecer políticamente al partido, a la agrupación o al grupo de poder. Se puede dar también. Bien, entonces, queridos estudiantes, el mercado tiene fallos. Este es 4. Otro fallo, que lo vamos a poner aquí, es la complejidad de las normas legales y su ejecución no es controlada por los que por la complejidad de las normas legales y su ejecución. No es controlado, no se puede controlar totalmente sus efectos en la sociedad. Entonces, también estudios y esto que estoy escribiendo lo escribió Stiglitz. Stiglitz ha hecho muchos estudios sobre la economía del sector público y plantea de que uno de los grandes problemas del Estado es de que los legisladores pueden tener una buena visión, pero los que van a ejecutar no tienen la misma visión y ejecutan de otra manera la ley. Porque el análisis, la concepción de la ley da lugar a una amplitud de análisis, de alternativas. Si usted tiene una empresa, querido estudiante, usted hace el estudio y usted lo aplica. En el caso del Estado, el estudio hace la ley y otro manda a aplicarlo. No tiene control la Asamblea Legislativa. Y además sus efectos son a veces distintos a lo que la misma ley preveía. Es una dificultad muy seria en el manejo del Estado. Y obviamente también en la política económica. Estamos en estos días en un debate. El Banco Mundial dijo de que este año la deuda pública puede llegar al 80%. El gobierno sale y dice no se puede sumar la deuda pública y la deuda externa en una sola bolsa porque son distintas, metodológicamente son distintas y obedecen a criterios distintos. Es cierto, es cierto. Pero que no se puede llegar a tener un concepto de deuda pública total, váyase a cambiar a otro lado, no puede, que no van a tratar de meter los dedos a la boca, pues. Yo tengo que saber cuánto es la deuda pública total. ¿Por qué no voy a poder saber cuánto es la deuda pública total y en qué porcentaje es del Producto Interno Bruto? Y para compararlo, ¿y eso está mal? No, de ninguna manera, querido estudiante. De ninguna manera. Eso es perfectamente académico, objetivo y real. Ahí están los datos. Porque igual cuando se trate, y yo les puedo mostrar, me voy a la ejecución del presupuesto general del Estado,
y voy a ver que cuánto se paga por las tasas de interés a la deuda externa y cuánto se paga por la deuda pública. Y se paga en moneda nacional, la deuda nacional y en moneda extranjera, la extranjera, pero cambiada a términos de dólar. Al final es el esfuerzo económico del pueblo, de los impuestos. ¿Quién paga la deuda? Le paga el pueblo. Es un absurdo que los argumentos que nos ponen en el gobierno de que no se puede, no se debe sumar la deuda pública interna y la pública externa. No, es un absurdo. ¿De dónde han sacado eso? O sea, no creen de que no podemos tener esa capacidad de decir, la deuda pública total es 26.000 millones de dólares y el PIB es 40.600 millones, 40.000 millones de dólares. En mis cálculos está el 65% de la deuda en relación al PIB, la deuda total. Y para ambos casos hay que llegar a tener recursos para pagarla. ¿Dónde se paga más? ¿A la deuda pública o a la deuda, a la externa o a la interna? Obviamente se dice que la mayor dificultad es la deuda externa porque la interna está en nuestra propia moneda, pero además están dentro del país. Se puede negociar con ellos, pero siempre hay que pagar, porque si es deuda de las AFPs, es deuda de los trabajadores. Con los trabajadores son sus pensiones futuras. Sí o sí tienen que pagar, no se puede hacer, no puede pedir moratoria a la deuda interna, jamás. La deuda externa hubo pedidos de moratoria, pero en la deuda interna no puede haber moratoria. Entonces, evidentemente, queridos estudiantes, esta cuestión del Estado es bien complejo. La ejecución de las políticas públicas tiene su complejidad, como todo en la vida, evidentemente, pero la dificultad está de que el control de sus efectos es más difícil en el sector público que en el sector privado. Es más difícil. Hay más dificultades, lamentablemente. ¿No? Bien, vamos a seguir. Yo quiero ahora ir a los fallos en la política económica. No hay una teoría, no está en los libros, no he encontrado un capítulo, una parte, una sección que diga fallos en la política económica. Este es un invento mío. Le estoy poniendo aquí porque escribí, porque soy profesor de política económica y bueno, analizando cada vez los fallos del mercado, los fallos del Estado. ¿Cuáles son los fallos que yo encontré en un estudio que hice, que me lo publicaron en El Deber, me lo publicaron en Los Tiempos, en Bolivian Business, un artículo que hice sobre los fallos de la política económica en Bolivia? Y del análisis de la aplicación de las políticas económicas, agarré un periodo de 25 años, encontré de manera recurrente de que había estas deficiencias o fallos que le llamo de la política económica. Son 10 fallos o deficiencias, se los pongo a consideración. No es un estudio, digamos, que haya podido profundizarlo, es más exploratorio, pero encontré de que generalmente en las políticas económicas bolivianas hay un fallo de estrategia de aplicación. Muchas veces las políticas económicas pueden ser buenas, pero son mal puestas, mal interpretadas o en el momento inadecuado puestas en vigencia. No se hacen buenos estudios de estrategia de aplicación. O los que se hacen análisis de estrategia, pero son equivocados. El análisis de estrategia de la mayor equivocación en la que estuvo el actual presidente y el vicepresidente fue que el año 2006
después de entrar a la presidencia, a finales de año, aprobaron un gasolinazo peor que todos los anteriores presidentes. Porque en esa época era una carga muy grande, como también es ahora, el pago de los combustibles, la subvención de los combustibles. Entonces, como bueno, sabían de que había llegado con tanta popularidad el presidente, el pueblo podía absorber eso y decir, bueno, nos sacrificaremos porque así nos dice el líder. El líder se fue, el presidente Evo Morales en esa época se fue a Cuba y se quedó el vice de presidente y el ministro de Economía, el actual presidente, aplicaron un gasolinazo. Todos nos sublevamos porque nos pusieron eso en el día de Año Nuevo y pensaron que entre gallos y medianoche podían tomar el pueblo al pueblo boliviano. A mí me entrevistaron ese día y me opuse tenazmente, decía que era un golpe fatal a la economía del pueblo, que iba a generar un proceso de inflacionario enorme. Y la Central Obrera Boliviana ya se había manifestado, todo el mundo se opuso. Hubo movilización, salimos a las calles. Volvió Evo de Cuba, pasó una semana y derogó el decreto que ha sido aprobado por el vicepresidente y el ministro de Economía, eliminando o, mejor dicho, subiendo los precios de la gasolina del diésel en Bolivia. Fallo de estrategia, queridos estudiantes. Por lo tanto, para aplicar una política económica, hay que aplicar una estrategia y la aplicación de una estrategia no siempre es una cuestión de economistas o de políticos. Tienen que entrar sociólogos, psicólogos, tiene que hacerse una estrategia tomando en cuenta todos los factores de quienes van a recibir el golpe negativo de la política económica. Un segundo fallo que yo detecto es de que siempre se considera la pureza de los sistemas. Entonces, piensan de que quienes quieren aplicar el modelo neoliberal solo debe funcionar el mercado y todo lo demás hay que eliminarlo, y no es así, porque en la sociedad humana hay sistemas económicos antiguos que han pervivido, que se han mantenido, y si nos olvidamos de eso, no vamos a poder aplicar la política económica adecuadamente. Hay una chipazón de sistemas económicos, debemos tomar en cuenta eso, pero debemos saber cuál es el predominante, cuáles son el más importante, el más vital, y cómo los otros van a recibir los efectos, y cómo se van a insertar en el funcionamiento global. Hay fallos en el funcionamiento de los sistemas que se pretenden aplicar en los modelos. Los modelos de política económica a veces no son bien elaborados. O sea, también hay fallos en ese sentido en la modelación de los modelos de política económica. Porque no se trata simplemente de decir, vamos a hacer que el Estado sea menos, que sea 70-30, y planteamos un modelo en lo que haya más participación del sector privado. Me parece intuitivamente una interesante propuesta. Sin embargo, los modelos deben tomar en cuenta de lo que pasa en la propia realidad. El modelo es una abstracción de lo que está en la realidad y lo que es posible hacer en la realidad. Es posible hacer en la realidad. En la economía y en la política, el arte de lo posible es fundamental. Muchas veces no se puede hacer lo que uno quiere, se hace lo que se puede. Los fallos de la institucionalidad. En Bolivia el fallo institucional es de este gobierno, de los anteriores. Aquí no se construye institucionalidad. No se cuida el prestigio, no se cuida las normas, el cumplimiento de las normas, no se cuida fortalecer, renovar, no se elige al mejor por concurso de méritos, se nombra interinos, manejan las instituciones personas que no tienen, ni siquiera conocen la razón de ser de esa institución. Ponen con perfiles totalmente distintos a las necesidades de desarrollo de la institución. La institucionalidad en Bolivia
está por los suelos en el sector público. No así en el sector privado. El sector privado mantiene sus instituciones, las fortalece, las llega a renovar, las llega a innovar. Pero en el sector público el fallo de la institucionalidad es muy grave, querido estudiante. En mi criterio es muy grave. Fallo en asignación presupuestaria. Hay pocos recursos, pero hay que asignarlos. Están inicialmente presupuestados, pero en la liquidez diaria hay pocos recursos. ¿En qué vamos a asignar? El corto plazo, el mediano y el largo plazo. Los políticos tienden a asignar el presupuesto a aquello que genera en el corto plazo efectos positivos y pueden cosechar aplausos por eso. Y los programas, los proyectos de largo plazo no los aplican, querido estudiante. No los aplican. ¿Para qué voy a poner yo si no lo voy a inaugurar? Si no se va a terminar en mi gestión. Hay muchos criterios negativos de esa naturaleza. Lamentablemente, hay fallos en la asignación presupuestaria. El fallo de la informalidad económica. Bolivia tiene un alto porcentaje de la informalidad económica. Por lo tanto, cuando aplicamos políticas económicas, debemos tomar en cuenta que la política económica al sector informal le va a influir muy poco porque no se tienen los mecanismos idóneos para que se puedan cumplir en el sector informal, porque está fuera de la influencia del Estado. Está el sector informal. Entonces, las políticas económicas se debilitan mucho con la informalidad. Los países que tienen altos niveles de informalidad, sus políticas públicas son muy débiles. En el caso boliviano es así, lamentablemente, porque la informalidad es muy alta en Bolivia. Se considera que en el conjunto, digamos, las personas que están en la actividad económica informal, se considera que es el 70% de la población económicamente activa. En términos de valor, no siempre es el 70%, se considera que la informalidad produce bienes y servicios alrededor entre el 20, 25, en algunos casos dicen hasta el 30% del PIB, que no estarían declarados dentro del PIB, estarían más en actividades microeconómicas informales. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, se produce pero se vende una rica comida a una esquina, una señora va con su caldera y ofrece comida, unas sopas buenísimas, deliciosas, unos picantachos riquísimos. Si lo vendiera en un restaurante, entraría en el Producto Interno Bruto, pero como no lo está vendiendo, lo vende ahí en la esquina, no entra la economía informal. Bueno, no entra la economía formal, no entra en el Producto Interno Bruto, entonces lo informal no quiere que sea ilegal y no quiere decir que sea incluso dañino ni digamos, muchas cosas son a veces lo mejor. ¿Por qué? Porque es producto de su creatividad. La incertidumbre y la discrecionalidad. En Bolivia hay mucha incertidumbre porque no se sabe si van a respetar o no respetar la ley, porque la ley no la respetan, y si no la respetan surge la discrecionalidad. Hay veces que la respetan, a veces que no, a veces la tuercen, a veces... Entonces, en Bolivia hay mucha incertidumbre y discrecionalidad por parte de los que están en el Estado. Generan incertidumbre y discrecionalidad sobre los ciudadanos con su comportamiento. Lamentablemente. Pero eso en otros países se ha reducido al mínimo prácticamente. Hay mucha más certidumbre, creencia en lo que hace, en lo que dice el ministro, en lo que hace un ministro, en lo que hace un alcalde, en lo que hace una autoridad. Y no hay discrecionalidad. ¿Por qué? Porque funcionan los órganos de fiscalización, funcionan los órganos de control, porque quienes eliminan los órganos de control, de fiscalización, bajo cualquier título o pretexto, no son 100% demócratas, querido. No son demócratas de corazón. No. Porque, mal que mal, esos órganos los fiscalizan.
¿Y qué es lo que hacen a título de decir, no, que estos son tal cosa? Lo eliminan a los fiscalizadores. ¿Qué surge en ese caso? La discreción de sus decisiones personales. La discrecionalidad en Bolivia está en las instituciones, está en el sector público, lamentablemente en abundancia por la falta de respeto a las normas, por la falta de la transparencia de las normas y porque lamentablemente no se llega a hacer innovaciones en las normas y en las composiciones de los órganos en las instituciones, lamentablemente. La microeconomía en Bolivia funciona, es lo que más funciona. Pero el Estado no es el campeón de las políticas microeconómicas. El Estado discursea mucho de que ha controlado la inflación, de que ha reducido el desempleo, de que está creciendo el Producto Interno Bruto. Pero vayamos a ver en determinados sectores de la economía a nivel microeconómico, hay sectores que están muy mal. Hay segmentos de la población que están desastrosamente mal. No se atiende a todos los problemas microeconómicos con políticas microeconómicas adecuadas. Yo creo que cuando hablamos del viceministerio de la micro y la pequeña empresa, es precisamente en ese sentido de que se atienda más la microeconomía. Pero a veces no se llega a cumplir a cabalidad eso, en el mayor de los casos. O no se les da importancia porque no son tan importantes en el conjunto y no son atendidos. Fallos por retardos internos y externos. Bueno, eso es en casi todo el mundo, los retardos de la política económica desde que se aprueba hasta que se siente el efecto del retardo externo. Normalmente en la política fiscal es casi muy poca, el efecto es más inmediato, y no así en la política monetaria los retardos son mayores, ¿no? Son mayores. Porque en la política fiscal, si usted tiene que pagar el impuesto desde que se aplica, se tiene que pagarlo. Pero en la política monetaria, si usted baja la oferta monetaria y quiere ver su efecto en la tasa de interés, el efecto pleno sobre la tasa de interés va a ser a los 6 meses, 9 meses o quizás hasta un año. No es inmediato. Entonces, y los retardos internos son los que más abundan. Porque el ministerio le da vueltas y vueltas y no encara el problema, no soluciona el problema, le da vueltas y sigue dándole vueltas en los estudios, en las comisiones, en los debates, y el problema va aumentando de tamaño y de magnitud. Y finalmente la teoría de la cultura del parche. Yo detecté de que en Bolivia somos parcheadores. Hasta en las calles, ¿no? Vemos que la calle hay un hueco, lo parchan. Y al final gastan tanto en los parches cuando en lugar de una vez debían hacer toda la carretera. Y tenemos una carretera, unas calles parchadas todo el tiempo, pero con esos parches, los costos que se han incurrido en los parches, si sumamos, hubiera dado para construir la calle, hubiera dado para construir una nueva carretera. Nos seguimos con la teoría de los parches y lo mismo pasa con otros temas de la economía. Solucionamos el problema y abrimos otro problema. Generamos otro problema. No damos soluciones de fondo, sino más bien parchamos. Para que no se note en ese momento o el conflicto se desvanezca en ese momento, pero va a volver en el futuro con más fuerza. Esta es una explicación de cosas que pasan en la política económica boliviana y que yo llegué a escribir un artículo que se llama Los fallos de la política económica, que debe estar en esa época en los diarios. No pude publicarlo en una revista, porque no tuve el tiempo de procesar, de mandar a un par experto para que lo analice, todo eso, no. Fue más periodístico, digamos, mi artículo. Y quisiera hacerlo, un artículo con carácter de
digamos, de investigación científica, pero bueno, se necesita tiempo, recursos para eso. Algún día lo haré. Queridos estudiantes, hasta aquí la unidad número 2 en la parte teórica. La próxima clase vamos a comenzar a hacer aplicación. A ver, les voy a mostrar porque tenemos que discutir aplicaciones. Esta unidad número 2 tiene que ver sobre los modelos, el sistema. La Constitución Política Económica, la Constitución Política del Estado, mejor dicho, establece en su artículo 306 qué tipo es el modelo económico boliviano. ¿Cuáles son las principales instituciones del modelo económico boliviano? ¿Cuáles son los principios que planteó el gobierno que lo está aplicando? Está en las normas bolivianas, está en la Constitución, lo vamos a ver eso en la próxima clase. ¿Ya? El modelo económico boliviano es plural, dicen, y está orientado a mejorar la calidad de vida y vivir bien de todos los bolivianos y bolivianas. Este modelo plural está constituido por las formas de organización económica, o sea, estas son las instituciones que llamamos en el concepto de la política económica, del sistema económico, economía comunitaria, estatal, privada, social y cooperativa. Vamos a seguir eso la próxima clase. Ya estamos en las 10 de la mañana. Tengo otro grupo que dar clases. Lo bueno es que ya hemos terminado la parte teórica. Sin querer queriendo, se cayó mi internet. Bueno, queridos estudiantes, ha sido un gusto estar hoy día con ustedes. Nos vemos el día viernes. Que les vaya bien. Cuídense mucho. Voy a poner la unidad 2 en Classroom. Véanlo, vayan analizando, porque ya tenemos que ir fijando fechas para el primer parcial. ¿Ya? Vamos para la próxima clase. Voy a preparar un trabajo práctico para la próxima clase, correspondiente al primer parcial. Que les vaya bien. Así. Miren, no sé, querido Marcos, porque hay consejo universitario y dice, hoy leí que el decano de Derecho, se supone que él sabe de normas legales, ha llegado a hacer unas aclaraciones. No sé si han visto ustedes, y lo han firmado muchos de los decanos, una carta que mandan al rector y que dicen de que habría inconvenientes para la realización del referéndum y que debía ser debatido y discutido. Primero, porque el Congreso estableció que la convocatoria al referéndum sea hecha por el Consejo Universitario y está hecha solo por una resolución rectoral. Segundo, que el sistema universitario, el estatuto orgánico de la Universidad Boliviana está por encima del estatuto orgánico de cada universidad. Habría un conflicto si resulta, digamos, del referéndum que no preside el rector del Consejo Universitario. El estatuto de la Universidad Boliviana dice que sí tiene que presidirlo. Por lo tanto, tendríamos que modificar el estatuto orgánico de la Universidad Boliviana. No sé, hay todo un análisis. Yo creo que se va a saber hasta el día de mañana. Entonces, veremos mañana. Y obviamente, si hay referéndum, hay que ir a votar, queridos estudiantes. Y yo creo que es sano nomás de que se separen los poderes, güey.